Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Los productores, iniciamos este lunes a las 3 de la tarde, Radam.mx, así como todas las redes sociales que usted ya conoce y que mencionamos aquí constantemente. Les damos la bienvenida y pues siempre tratando de tener temas de actualidad, temas que nos hagan reflexionar, temas que nos lleven pues a tener un mejor entendimiento de la realidad nacional e internacional que estamos viviendo. Y esta tarde vamos a hablar un poco sobre el asunto del INAI. En los últimos días Andrés Manuel López Obrador ha hablado constantemente sobre sus encuentros y desencuentros que tuvo desde que era candidato a la presidencia con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, este organismo constitucional que es autónomo además y que pues ellos tratan de cumplir el que se ejerzan los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección a datos personales. Este organismo garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos e incluso sindicatos o cualquier persona física o moral, como usted, como yo, como tú, mi querido Edgar, podamos tener confianza de que se resguardan nuestros datos, pero que también en algún momento estos datos, cuando son de interés público, pues puedan ser revelados. Edgar Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Ricardo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues hoy efectivamente me parece que es un aspecto fundamental en que tengamos trascendencia, transparencia en los asuntos de gobierno. Esto de que la información se guarda por décadas y quién sabe qué va a pasar con ella, pues fue un asunto que durante mucho tiempo era algo prácticamente cotidiano. Lo que no se quería que se supiera se guardaba. Entonces, pues desde el 2002 que se fundó el INAI, así es, pues el IFAI primero, así es, y el INAI ya lo que cambia sus siglas del IFAI. Así es, y es un organismo autónomo. Yo creo que es fundamental en la vida política de cualquier país, y en la de México, pues desde luego que es de verdad, es nodal, porque vivimos en un país con muchísima corrupción. Y me parece que fue una gran idea la del IFAI, lucha de muchos años de organismos civiles, de derechos humanos, de abogados, de sociedad, de diputados inclusive, y finalmente tiene salida durante el sexenio de Vicente Fox, cosa rara, pero ahí fue. Y se transformó en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, etcétera, etcétera, ya todo lo que dijiste, que es el INAI, que desde mi punto de vista, digo, no soy un experto navegando en el INAI, y creo que nadie debería de serlo, sino que podríamos tener información casi inmediata con una llamada. Hoy están los teléfonos libres, abiertos para preguntar, para entrar por internet, en fin, pero no es tan fácil explorar y no está todo. Yo creo que todavía es un organismo que hay que corregir, que hay que limpiar, que hay que ordenar y que sea de fácil acceso para toda la sociedad. Me parece que no lo es. Alguien decía, ¿en dónde se esconde una aguja? ¿En dónde esconderías una aguja? Pues donde hay muchas agujas. Sí, hay muchas agujas, ¿no? Así más o menos creo que funciona el INAI, que tiene toda la información o gran parte de la información, pero que debería inclusive, no sé si lo haga, habrá que preguntarlo, emitir boletines constantes sobre sobre variaciones, sobre datos extraños, en fin, ¿no? Creo que es algo que hay que explorar definitivamente, Ricardo. Pues así es, mi querido Edgar. Creo que algo que es fundamental para nuestro ejercicio de los medios de comunicación es contar con organismos que nos den información para que podamos tener claridad de lo que ocurre, de los manejos, de las acciones de las instituciones de gobierno. Y para hablar de esto, precisamente, mi querido Edgar, fíjate que tenemos esta tarde al doctor Ernesto Villanueva. El doctor Ernesto Villanueva, pues seguramente tú lo conoces, mi querido Edgar, es, entre otras cosas, jurista mexicano académico que actualmente se desempeña en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
también, bueno, yo como lo conozco, es que es también articulista del semanario Proceso, Sí. y así como escritor de diversos artículos periodísticos relacionados con su tema. El doctor Ernesto Villanueva es también candidato a comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, lo que estamos mencionando actualmente, el INAI. Doctor Ernesto Villanueva, buenas tardes, les saludamos Edgar Cruz y un servidor Ricardo Silva, gracias por acompañarnos a Los Productores. Gracias, al contrario, a ustedes dos por la oportunidad de platicar. Doctor Ernesto Villanueva, a grosso modo, nada más para hacer una revisión histórica rápida y entender cómo funciona el INAI. Doctor, este organismo se funda en 2002 de la mano de Juan Pablo Guerrero, si no me equivoco. Te equivocas, exactamente. Juan Pablo Guerrero pues fue uno de los comisionados fundadores. En aquel entonces se llamaba IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ¿no? Todavía no había una ley en materia de protección de datos personales. Efectivamente, ahí empieza y tiene un avance muy importante que después se complejizó y platicaré más adelante porque no sé si Ricardo platicaba sobre la complejidad de acceder a la información. Y el punto es que se generó un sistema, una plataforma muy sencilla llamada originalmente el SISI, SISI, ¿no? Sistema de Solicitud de Información. Entonces uno podía entrar y fácilmente podía buscar la información y poder tener una cuenta. Posteriormente, pues fue transformándose, tuvo mayores atribuciones, se tuvo ya una autonomía que al principio fue legal y después fue constitucional en el año 2007 con una reforma en la Constitución, y esto pues le dio mayores atribuciones, mayores responsabilidades, hasta llegar finalmente a ser el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el actual INAI, que en ese sentido de la información, el SISI se convirtió en una plataforma nacional de transparencia que tuvo por un lado una gran virtud, que tuvo la información de todos los estados y de todos los sujetos obligados, estatales, federales, municipales, poder legislativo, judicial, etcétera, que antes no había, o por lo menos no era obligatorio, sino los que querían incorporarse en esa transición del SISI a la plataforma actual pasó por uno que se llamó el Infomex, que también fue, digamos, teniendo la misma característica original, pero ahora, aunque tienes más información, lo cual es bueno, el problema es cómo buscar la información y las fallas que recurrentemente ha tenido la plataforma, que hace que tú busques y la información no salga, y eso pues obviamente genera impotencia, genera molestia, y en ese sentido pues hay que hacer otra vez una revisión a las que ya se han hecho anteriormente para hacer que ese mundo de información que ahí está se facilite y se le permita al ciudadano promedio tener acceso a ella. Recuerdo que una de las primeras víctimas, no estoy seguro si ya estaba el INAI en ese momento, pero de las primeras víctimas de esta práctica de transparencia de información fue precisamente Vicente Fox, cuando en la página de la presidencia estaban las cuentas de cuánto se gastaba en Los Pinos, y viene el tema de las toallas, ¿te acuerdas, Edgar? No, de las toallas y los ricolinos o los... Sí. Los bubulubus. Toallas de 4,000 pesos, toallas de manos, pero es que eran de encaje, según decía, ¿no, doctor? Totalmente, no, pues bueno, precisamente por eso quien ganó el Premio Nacional de Periodismo en aquella ocasión fue una periodista que en aquel entonces estaba en el Milenio, no recuerdo su nombre, pero ganó con el famoso Toallagate. El famoso Toallagate, que ella vio pues que costaban 3,000, 4,000 pesos unas ¿cómo se llama? Toallas de baño, pues lo cual evidentemente era exagerado, y no solo eso, sino mucho, y entonces eso permitió que finalmente la transparencia de información pues fuera también un correctivo, ¿no? Para no incurrir en ese tipo de gastos. La periodista Anabel Hernández fue la que ganó ese premio. Anabel Hernández. Sí, efectivamente. Doctor, te quiero preguntar, a ver, ¿el INAI funciona simplemente como una base de datos o tiene autoridad para vigilar y para
emitir comunicados y destacar algún punto sobre lo que ahí está. No, por supuesto. Bueno, en este momento, pues, que es la principal autoridad, es el órgano garante en materia de transparencia, por un lado, y también de protección de datos personales a nivel nacional. Es decir, comprende la federación, los estados, los municipios, las empresas paraestatales, el Poder Legislativo de Yucatán, el de Oaxaca, el federal, todos. Y es un órgano garante cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Es decir, primero uno solicita la información al sujeto obligado, puede ser Pemex, por ejemplo, puede ser la CFE o el Ayuntamiento de Mérida. Si la información no te la dan como la pediste, si pediste una cosa concreta, información del 2000 al 2015 y te dan nada más la del 2015, bueno, pues entonces interpones un recurso y el INAI lo analiza y efectivamente ve si tienes razón, escucha qué es lo que tenga que decir, en todo caso, en esta hipótesis del Ayuntamiento de Mérida, y si efectivamente es como tú lo señalas, pues te da la razón y ordena al Ayuntamiento a que te dé la información y le da determinados días para que lo haga. Entonces esto le da al INAI una gran responsabilidad por darle atribuciones de ser el órgano garante, de ser el órgano promotor del acceso a la información, de ser el órgano también garante en materia de proteger nuestros datos personales, aquellos que deben ser privados y aquellos que pueden ser públicos, en fin. Ya en este momento, al día de hoy, pues tiene, y además tiene o administra esa base de datos que está en esa plataforma, adicionalmente a todo lo demás, y por supuesto puede hacer los comunicados, hace las métricas, estudios, los análisis, en fin, tiene hoy, yo creo que el mayor cúmulo de atribuciones que nunca en la historia de este país, en la historia contemporánea de México, se había pensado que pudiera tener un órgano garante de esta naturaleza. Sí, a mí definitivamente me gusta la idea. Sin embargo, hay algo que me choca, doctor, porque pues ya vemos que los tres poderes están absolutamente corrompidos, que hay estados sobreendeudados, que hay transferencias de dineros extrañas, y entonces eso nos dice que el INAI o no lo sabía, o lo sabe y no lo dice, o no lo observa. Ahí el INAI tiene una tarea muy, muy grande, porque estamos viendo que los tres niveles de poder están en absoluta corrupción, por un lado, y por otro, para nadie es nuevo, doctor, que nos llaman al teléfono, pues cuando menos yo recibo 5 llamadas al día, me dicen mi nombre completo, mi dirección, y para ofrecerme desde calcetines hasta nuevas tarjetas de crédito. Ahí algo se nos está fugando. Creo que hay un trabajo muy profundo en el asunto de esta autonomía, que ya dice Andrés Manuel que las autonomías no son verdad, que sean autonomías. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí voy a empezar a comentar lo segundo. Efectivamente, yo creo que a todos nos llaman, y eso ya la verdad que estamos hasta el gorro. Yo primero era muy atento ahí, ya ahora nada más me dicen, y hasta el tono es igual, y ya que prácticamente con la pena hasta les cuelgo. Ahí, en ese caso concreto, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene atribuciones, y hay además un sistema que tú puedes hablar a la Procuraduría Federal del Consumidor y decirle, ¿sabe qué? Yo no quiero que mi teléfono perengano de tal, que está a nombre de perengano de tal, le llamen cualquier empresa para ofrecerle cualquier producto. El problema es que aunque lo hagan y te pongan en la lista, no funciona y te siguen llamando. Entonces, hay un problema de eficiencia, de eficacia. Por lo que se refiere al INAI, pues por supuesto. Es decir, yo creo que hay cosas que todavía faltan, y esto es un organismo que me parece a mí que se debe mantener, pero se debe mantener de manera ágil, de manera eficiente, con menores, haciendo más cosas con menores recursos y tratando de facilitar las cosas, porque el gran problema de nuestro país es que no vamos a tener un sistema sin corrupción y con transparencia si no tenemos un ingrediente fundamental, que es la educación. La educación que tengamos desde la primaria, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, donde tengas en aquella materia llamada civismo que se quitó, habrá que incorporar esto para que se convierta ya en algo habitual, en algo práctico, en algo conductual, que hoy desgraciadamente no lo tenemos como sí lo tienen, por ejemplo, los países
no, en este caso Suecia, Finlandia, Noruega, etcétera, y hoy tenemos una gran paradoja. México, la ley mexicana está en uno de los primeros lugares como la mejor ley, pero esa bondad de esa ley es inversamente proporcional a su práctica. En cambio, Suecia, que tiene una ley que seguramente el nivel de calidad legislativa está hasta el final, pero es inversamente proporcional y se aplica muy bien en Suecia. ¿Por qué? Pues porque tienen toda una cultura de varios años, de muchas décadas, pues que tienen ya una práctica y una educación en ese tema, que es, yo creo que algo muy importante que nos falta en este país. Doctor Ernesto Villanueva, me viene como ejemplo el suceso de la famosísima Casa Blanca, en donde pues a todo el mundo escandalizó que un presidente, sin ser empresario o un gran empresario, tuviera esta capacidad de recursos para tener una propiedad, y después el mismo presidente sale a desmentir y dice que no, que la propiedad es de su esposa. Y más adelante su esposa publica un video en donde efectivamente dice que esa casa se compró por los años de trabajo como artista en Televisa. A lo mejor una de dos, o todos trabajamos en la empresa equivocada y deberíamos irnos a Televisa, o algo pasó ahí, pero uno esperaría que una institución como el INAI hubiera entrado ahí en ese momento y hubiera aclarado, hubiera clarificado la información que en ese momento los mexicanos estábamos recibiendo. Bueno, efectivamente pues generó una rabia, una molestia generalizada este hecho. Por supuesto que lo que la señora, la ex primera dama dijo, bueno, pues faltaba la verdad, porque pues, así ya lo han señalado diversos artistas de Televisa, pues que señalan cifras sustancialmente inferiores, ¿no? Y ahí vemos pues que se trata efectivamente de un tema de corrupción, de un tema de conflicto, corrupción en su versión de conflicto de interés, y también pues no solo de conflicto de interés, sino posiblemente también de colusión, porque pues la propia empresa constructora pues tenía casualmente también contratos con el gobierno del Estado de México, e iba a tener contratos con el gobierno federal, que finalmente no se tuvo. Y esto pues fue una investigación periodística que no se dio esa información. Ahí digamos que sin ser defensor en modo alguno del INAI, yo soy un gran crítico del INAI, pero con toda responsabilidad debo decir pues que más que al INAI, ahí le correspondía, pero no hay todavía, bueno, hasta ahora hay un fiscal anticorrupción, se acaba de nombrar hace unos días, que es la doctora Maela Luz Mizango, es una excelente jurista. Faltaban finalmente algunas piezas que impedían que se tomaran las medidas adecuadas, y además pues se generó todavía algo peor, en donde el propio presidente nombró a un secretario que es empleado de él, amigo de él, para que se autovigilara finalmente, para que lo revisara, ¿no? Y obviamente pues todos sabíamos ya que Virgilio Andrade, que es una persona muy inteligente, muy capaz, pero que lo que hizo pues fue definitivamente deplorable, porque pues exentó a la propia ex primera dama y al presidente de cualquier tipo de problemas con la ley, lo cual no era correcto, ¿no? Entonces los instrumentos legales que se tenían en ese momento pues no eran los adecuados, y en ese sentido pues también quizá el INAI pudo haber, o el IFAI en ese entonces pudo haber entrado en alguna parte, pero pues no le tocó del todo tener la posibilidad legal de poder darle un seguimiento como se hubiera deseado, como se hubiera pensado. Sí, ¿cómo es el organigrama del INAI? Bueno, mira, el INAI está integrado por 7 comisionados, cada comisionado tiene una ponencia. Esa ponencia pues ahí tiene secretarios de estudio y cuenta, analistas y gente que forma parte de esa ponencia, donde elaboran proyectos de recursos de revisión, de lo que yo ya platicaba al principio, de cuando se presenta un recurso, ya sea en materia
de acceso a la información o también de protección de datos personales, que eso también hay que señalarlo, porque puede ser que de pronto se difunda una información mía que finalmente no tendría por qué. Pongo un ejemplo: si alguien empieza a difundir, por ejemplo, mi Cardex o mi historial clínico, en mi caso como académico de la UNAM, pues no tendrían por qué hacerlo. Entonces, evidentemente yo podría ir y el INAI tendría que defenderme. Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Entonces, también hay esa área. Pero ahí, hacia abajo, es donde empiezan los problemas, porque el INAI, aunque es un organismo constitucional autónomo pequeño relativamente, resulta que tiene una burocracia en el primer nivel mayor a la que tienen organismos como el INE, como el INEGI, como los principales organismos. Por ejemplo, mientras el IFETEL tiene 13 direcciones generales, el INAI tiene 27 direcciones generales. Y entonces, ¿por qué tiene tantas? Pues por un criterio político, en donde los comisionados llegaron y dijeron, bueno, pues ¿cuántas te tocan a ti? Pues a mí 4 para mí, 3 para ti, 4. Entonces se empezaron a repartir eso como si fuera prácticamente un botín. Y entonces lo grave es cuando la función se sujeta al funcionario y no al contrario, como debería ser una democracia. El funcionario debe sujetarse a la función. Y hoy tenemos una gran cantidad de generales con poca tropa, y entonces esto hace que pues tengan una situación que se puede reducir, y yo estoy a favor de eso, que se reduzca sensiblemente, por lo menos en un 50%, porque pues no puede ser que se gaste tanto dinero en una institución de esta naturaleza, y donde además, que si bien hay que aclarar que el INAI no es el garante de la anticorrupción, sino de la transparencia, hay que señalar que la transparencia, el acceso a la información, es un ingrediente para lograr reducir la corrupción. Y desde que el INAI funciona, pues hemos pasado del número 95 al número 133, es decir, 38 lugares más abajo como país, o más arriba según se vea, como el país más corrupto, ¿no? Estábamos en el país 95 y hoy estamos en el país 133 de la lista de los países menos corruptos. Pues México está muy abajo, ¿no? Muy arriba, perdón, en la escala que hace Transparencia Internacional, por lo cual eso va en contra de la propia credibilidad en la propia institución. Y entonces lo que hace pues es que es difícil pensar que mientras más gasto dinero, menos transparente y menos corrupto es el país. Entonces es el mundo al revés, tendría que ser exactamente al contrario, ¿no? Si yo ahí se centra precisamente, doctor, mi crítica de hace ratito, que decía, pues sí, pero no deja claras las cosas. Entonces quedan 7 comisionados y un presidente. Es 7 comisionados, incluido el presidente. Incluido. Y después viene cada una de las ponencias, abajo las direcciones. 25 direcciones generales. Y 25 direcciones generales. Sí. ¿Cómo se decide quién es el presidente de entre los comisionados? Ellos lo deciden, por mayoría de votos, ellos deciden quién es el presidente, que es un periodo de 3 años y puede ser reelecto, y entonces se ponen de acuerdo y generan los consensos para lograr que se pueda dar, ¿no? Doctor, entonces al ser usted candidato a comisionado, podría ser también en determinado momento ser el presidente. Bueno, podría ser, pero eso es una eventualidad, una posibilidad muy remota. Primero hay que, ahora sí que como dicen, para poder comer un caldo de pollo hay que tener el pollo, ¿no? Primero hay que llegar. Sí. Y obviamente pues esto se decide ya en unos días más, y yo creo, por supuesto, que tengo todas las credenciales meritocráticas, pero pues es un asunto político y se requiere una mayoría calificada del Senado para llegar y ocupar esa vacante. Y además pues se da en un asunto bastante lamentable por la lamentable muerte, el deceso de
uno de los comisionados, ¿no? Que tenía muy poco en llegar, y pues esa es la razón por la cual se genera esa vacante ahí en el INAI. ¿Es posible llegar ahí? Yo creo que sí, pues estamos trabajando en esa dirección, pero evidentemente pues no hay ninguna garantía ni nada seguro, por ser una cuestión que escapa de mi propia voluntad y que está sujeta pues a factores políticos de diversa naturaleza que también pues confluyen para una toma de decisiones. Es que en esta cruzada contra la corrupción el INAI va a ser fundamental, va a ser una pieza de caballería, de verdad, una pieza en el tablero de ajedrez estratégica, puede ser la reina. Claro, no, totalmente, yo creo que tenemos que, de entrada, ustedes ya lo habían comentado justamente cuando empezamos esta charla, el tema de facilitar la información que tienen ahí, que es enorme, pero traducirla en un lenguaje ciudadano y hacerla además de manera accesible, de manera sencilla para cualquier persona. Porque una persona cuando entra, porque otro problema que tenemos en este país es que a pesar de que el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales son derechos humanos, tenemos un gravísimo problema porque estos derechos solo son ejercidos por menos del 1% de la población. Y todavía de esa cantidad menor al 1%, la mayor parte de las solicitudes de información las hace de manera recurrente, todavía en un 20% de esa cantidad, lo cual pues estamos hablando de un derecho en la práctica de élites, y entonces nos está indicando que se tiene que hacer un gran trabajo de socialización de conocimiento que rebasa la lógica facilista de hacer pues talleres y ese tipo de cosas pues que sabemos no pueden sustituir un sistema académico formal como sería tenerlo desde la primaria hasta la preparatoria o la licenciatura. Entonces ahí pues tenemos ese absurdo. Imagínate un derecho humano que además ese derecho humano pues es fundamental porque la información nos sirve para poder ejercer otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho de tránsito, muchos otros derechos, es un derecho digamos transversal. Entonces sí, se requiere, como bien lo decía, pues es ahora sí que una institución que tiene que dar mucho más, ser mucho más eficiente, dar más resultados y con costos menores. Sí, ahora el grado de confiabilidad, porque quienes han estado ahí como comisionados, pues tienen gran cantidad de información que a veces surge como, o se puede utilizar como argumento político, y me permito hacer un comentario a título personal, a ver qué opina usted, doctor. Por ejemplo, Juan Pardiñas, que ha sido uno de los promotores del IFAI, de que esto se abriera, de la 3 de 3, ahora es director editorial de Reforma, y curiosamente recién llegado da 2 golpes fuertes a 8 columnas, uno sobre la declaración de Olga Sánchez Cordero, que fue una confusión, un chespirazo, ¿no? ¿Qué opina usted de quien, una vez que estuvo ahí, que tiene la información, la use como nota periodística para el choque político? Bueno, ahí yo creo que en el caso concreto, me parece pues que él se convirtió en un experto en materia de transparencia, y finalmente en modo alguno salgo en su defensa, pero lo que hizo fue pues utilizar sus conocimientos para darle una vertiente periodística en esa nueva función, y si hubo una equivocación por las razones que fueren en el caso de la secretaria de Gobernación, bueno, pues yo creo que finalmente pues es válido, aunque a veces pues también las razones pueden ser cuestionables y pueden ser no las más con el mejor ánimo de procurar una armonía en la sociedad, pero no lo veo así, por lo menos en este caso. Como en el caso, nada más comentario al margen, como el caso de Virgilio Andrade, curiosamente había sido consejero del INE. Qué curioso, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente ahí el propio nombramiento de Virgilio era un acto de corrupción en sí mismo. Pues en el momento en que a Virgilio lo nombra el presidente secretario de la Función Pública, pues en ese
ese momento se está configurando un conflicto de interés, que es una de las manifestaciones de la corrupción. Eso no debió haber pasado. Y a lo demás, pues si tú inicias con un acto de corrupción para evaluar y verificar si alguien más cometió un acto de corrupción, pues estamos perdidos. Definitivamente, pues no era posible esperar algo distinto si desde el inicio empiezas con un acto de corrupción. Otra de las cosas que tal vez también debería de corregirse, doctor Ernesto Villanueva, es que la ciudadanía está muy alejada de las instituciones que deberían de ser de los ciudadanos. Por ejemplo, el INE pues hace campañas publicitarias y se escucha en anuncios en el radio, en la televisión, hacen seminarios, conferencias, ferias, y lo cierto es que la gente vota muy poco, y lo mismo el INAI en su momento pues también se escucha en todos lados lo que hace, y hay de repente vemos que el INAI invita a los seminarios, etcétera, pero poca gente tiene esta curiosidad de acceder a la información y de, por lo tanto, fomentar una actividad crítica del ciudadano para lo que conocemos o deberíamos de conocer sobre nuestras instituciones. Exacto, tú lo has señalado, es un ciudadano crítico, pero para tener un ciudadano crítico tenemos que tener un ciudadano informado, y si no tenemos un ciudadano informado, pues definitivamente tenemos un problema gravísimo, y ahí es donde esa labor que tendría que hacer fundamentalmente el INAI, pues no se está haciendo correctamente. Pues tenemos el hecho, y claro, hay dos sistemas en el mundo, ¿no? Por un lado, quienes ejercen y solicitan la información a grandes números, como es en Estados Unidos, o por el contrario, el sistema canadiense, que es al contrario, y te dicen, oye, yo soy el que tengo menos solicitudes, pero tengo menos solicitudes porque toda mi información la tengo pública y la tengo de manera accesible para que la puedas entender, bajar, y me la puedas incluso preguntar por teléfono. Entonces en México no tenemos ni lo uno ni lo otro. Ya dije yo que la plataforma nacional está mal, es compleja, difícil, y por el otro lado el nivel de solicitudes también es muy reducido, y básicamente se concentra en periodistas, en abogados, en académicos, en activistas de las ONGs. Básicamente esos son, digamos, que los beneficiarios de hecho de este derecho, que se supone tendría que ser de todos los mexicanos, pero que por desgracia no es así. Y eso también pasa, hablando por cierto en el caso del INE. Se vota poco, pero si todavía tuviéramos que la credencial, como en otros países, para votar solo fuera para votar, no como identificación, pues se votaría todavía muchísimo menos, ¿eh? O sea, la mayoría tiene, y eso es algo que debe haber varias encuestas, que la mayoría tiene su credencial para votar como identificación, no porque sean unos ciudadanos cívicos, demócratas, republicanos que estén muy interesados en el proceso electoral. Hay una gran desilusión en la propia sociedad, y efectivamente pues hay un divorcio. Esperemos cada vez se cierre esa brecha entre lo que hacen las instituciones y lo que hace el ciudadano promedio día a día. Doctor, ¿cómo se llega, en este caso, cómo llegó usted a ser candidato a comisionado? Y lo pregunto porque tengo la suerte de contar con su currículum vitae, que es público, además, que uno lo puede consultar. Y pues es impresionante realmente lo que uno ve, pero también sabemos que mucho del personal que llega después, estos mandos que usted comenta, pues llegan sin las credenciales suficientes para tomar un cargo que seguramente lo va a poner a uno en una posición privilegiada, porque tienes acceso a la información de todo el mundo, doctor. Sí, bueno, hay que tener, obviamente, pues si se hace un ejercicio indebido, pues evidentemente hay responsabilidades. Y otra cosa que también, por cierto, hablando en esto, antes de contestar la primera pregunta, es que por muchos años el INAI no tuvo órgano de auditoría interna, de interno de control. Entonces esto es pues gravísimo, ¿no? Porque ahí, en el caso del INAI, que también habría que reformar, pues ellos mismos deciden quién los va a vigilar, y entonces esto pues me parece que preocupante, y estamos ahora sí que recordando lo que pasaba con Peña Nieto y Virgilio Andrade, ¿no? Que claro.
eso es lamentable. Entonces, ¿cómo llego yo? Bueno, yo llego por a iniciativa de algunos amigos, organizaciones que me propusieron. Vi yo que había las posibilidades y digamos ahora sí me pareció el esquema adecuado por lo que se refiere a las instituciones, en este caso el Senado de la República. Entonces dije, bueno, pues ahora sí que lo peor que pueda pasar es que no pase nada. Seguro, pues no hay nada seguro, ¿no? Salvo la muerte, dirían algunos. Pero en este sentido, pues yo he presentado todo. La próxima semana aparentemente pues compareceré ahí ante comisiones y pues ya será ahí sí la Junta de Coordinación Política pues la que decida, y yo creo que pues harán una mezcla entre la parte meritocrática y la parte estrictamente política, en donde pues uno ya la capacidad de incidencia pues se reduce de manera importante. Ante las críticas de los últimos días que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente hacia el INAI, al decir que ganan mucho, que hay funcionarios que ganan arriba de 300,000 pesos, o que es una institución muy grande, muy gorda, hay algunos que incluso hasta temen que desaparezca el INAI. ¿Usted cómo ve esto? Bueno, sí, yo creo que efectivamente es una posibilidad de que pueda desaparecer. Hasta donde yo tengo la información no va a ser así. La idea es que el INAI se mantenga, pero se mantenga como una organización, como un organismo autónomo, que no ocupe tantos recursos, que haya una reducción sustancial en la burocracia que existe ahí, casi un poco menos de 1,000 personas, entonces es muchísima gente que está ahí ganando sueldos decorosos. No es que lleguen tanto a 300,000, o sea, hay que ser, pues, en este caso, justos. Yo soy crítico de muchos de los comisionados del INAI, empezando por su presidente, pero debo reconocer que no tienen sueldos de 300,000 pesos, por lo menos ahora. Lo tuvieron en su momento, e incluso hasta los bonos estos de seguridad y bonos de riesgo y etcétera, ¿no? Pero todo eso ya se acabó y hoy tienen sueldos que se redujeron, todavía no tanto como debería ser, pero sí hubo una reducción, pero falta mucho por hacer. También, por otro lado, pues entiendo al presidente, porque pues también él mismo lo ha señalado, ¿no? En el punto donde vemos que si bien no es el único responsable en materia de corrupción, pero también vemos que hemos bajado en el nivel de países menos corruptos, pues del 95 hemos ido al 133, 38 lugares, y entonces, es decir, generalmente cuando uno paga más, pues tiene mayor acceso. Si yo voy al cine, pues no es lo mismo que vaya al cine más caro, porque va a tener pues hasta servicio ahí para que me vayan a llevar algunos alimentos, etcétera, que si voy al más barato, que no voy a tener. Por aquí estamos viendo que es al revés. Mientras más dinero le invierto, menos obtengo. Entonces ahí hay, digamos, que una queja que se repite pues en el entorno presidencial. Y por otro lado hay una cuestión que es verdaderamente lamentable y que nada abona, que es el enfrentamiento del presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en donde acusa directamente al presidente, o lo intuye, si no directamente, de estar involucrado en la muerte de ex gobernador Rafael Moreno Valle y de la gobernadora Marta Erika Alonso, lo cual me parece pues bastante irresponsable, ¿no? La propia comisionada en aquel momento del INAI, la doctora Patricia Cruzain, pues lo paró en seco y aclaró que era su opinión personal, pero definitivamente pues mostró lo que debería ser pues una verdadera dama, con toda la institucionalidad y responsabilidad del caso, y no hacer ese tipo de señalamientos. En otro momento pues también acusó al presidente de ignorante en una entrevista radiofónica. Entonces, este tipo de cosas, cuando eres titular, presidente de un organismo constitucional, pues debes de guardar las formas, ¿no? Yo creo que esto es importante, y en nada abona a generar pues un conflicto que pudiera mostrarse en una diferencia, a que se convierta ya en una confrontación personal del presidente del INAI contra
el gobierno federal. O sea, yo no veo cuáles son las ventajas del propio presidente del INAI en generar ese diferendo personal en la persona ya del propio presidente de la República. Me parece pues bastante lamentable. Bueno, es que platicábamos aquí, doctor, que hay incluso compañeros periodistas que incluso ya han visto como deporte casi ver qué dice Andrés Manuel en la mañana para sobre lo que dice inmediatamente generar nota, golpearlo, pero tristemente no estamos diciendo que debe haber transparencia, debe haber información accesible a todo el mundo, pero quien golpea muchas veces no tiene información, simplemente se imagina las cosas. Son trascendidos nada más. Por ejemplo, en el caso que me parece que lo publica Proceso, que Enrique Peña Nieto sí está cobrando los 5 millones de pensión, que vive en Madrid y que vive también cerca de él su médico de cabecera y el general encargado de su seguridad. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que se puede consultar en el INAI, y el periodismo debería ser más riguroso y decir fuente INAI, y si no, debe cotejarse la información para exigir tanto al INAI como para poner rigor y dejarlos trascendidos, ¿no?, que generan rumores y muchas otras cosas más. No, totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto, creo que la labor del ejercicio periodístico debe ser darle información veraz a la sociedad. Precisamente pues, la sociedad se entera, más que del INAI, se entera de los medios. O sea, la sociedad ve la vida en función de la información que le hacen llegar los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, ¿no?, que son los que más impacto tienen hoy en día en la sociedad, y por tanto pues la responsabilidad es mayor finalmente de quienes están en esos medios. Y hoy yo veo que pues hay un cambio, ¿no?, que todavía no sabemos exactamente, o todavía no se ha perfilado del todo, que es la política de comunicación social del nuevo gobierno. Esperemos que se reforme la famosa ley llamada Ley Chayote, y pues se tengan ya los elementos propios de un sistema democrático que no se tuvo con esa ley, pero todavía en este momento estamos en espera, y pues muchos efectivamente comunicadores pues están mostrando a través de este tipo de señalamientos pues su molestia, su enojo, porque las reglas muy probablemente van a ser distintas. Sí, hay que también, doctor Ernesto Villanueva, cuando usted quede, si es que queda como comisionado, le deseamos toda la suerte, pues hay que poner atención en las partidas secretas o discrecionales que tiene la presidencia, y esas se tienen que aclarar, y ya deben dejar de ser secretas. No, por supuesto, pues se supone formalmente, y digo se supone porque legalmente no existen, legalmente tampoco existe, bueno, más bien desaparecieron ya las pensiones presidenciales con los privilegios añadidos. Por lo tanto, en estricto sentido, Peña Nieto no tendría por qué estar recibiendo un solo peso por ese concepto. Eso sería, digamos, una violación legal gravísima si eso estuviese pasando, que no lo creo, pero porque ya se aprobó a nivel legal de manera muy puntual la eliminación de esas pensiones, que dicho sea de paso, no estaban además en ninguna ley ni en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eran simplemente unas disposiciones que se hicieron al margen de la norma jurídica del derecho vigente en México, lo cual es gravísimo. Claro, sí, fue Proceso citando a Ricardo Rafael de un artículo del Universal. Yo creo que hay que ser más rigurosos, sí tenemos que exigirnos más. Y otro de los puntos que debe estar, seguramente está en el INAI, es la inversión económica que hace el gobierno en medios de comunicación, tanto privados como estatales. Sí queremos saber, o la gente, la sociedad y los medios deben saber cómo se está invirtiendo el dinero en medios, y si se favorece a un medio o se está invirtiendo de acuerdo al impacto y al rating que tiene cada medio. O se castiga un medio, porque a lo mejor algún medio no te gusta cómo habla de ti, y entonces le dejas le recortas. Claro. Le recortas. No, tiene que ser de acuerdo al número de radioescuchas o de público que tiene. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el criterio, y eso yo creo que están de acuerdo ustedes, estamos de acuerdo todos, pues debe ser en función de los ratings, del nivel de lectores, de audiencia que tiene,
independientemente de la línea editorial, que puede gustar o no, pero la línea editorial no debe ser en ningún momento una razón para darle más o darle menos a un medio de comunicación, y eso se tiene que establecer en reglas claras, y por otro lado verificar a través de solicitudes de información que efectivamente está pasando eso, para que no haya con que por un lado la ley dice una cosa y en los hechos se haga otra, ¿no? Sí. Doctor, nos da mucho gusto que una persona de su talento, de su experiencia, de su conocimiento, pues esté interesado en participar en el servicio público. El sueldo, la disminución de sueldos a los funcionarios públicos no es algo que pueda alejar a la gente talentosa para servir a las instituciones, para servir al país. Fíjate que es una pregunta muy buena, excelente esa pregunta, porque a veces de entrada, de bote pronto, pareciera que sí, pero la respuesta te diría que es no, porque quien decide participar en el servicio público lo hace no para hacerse rico, no, sino para servir, teniendo por supuesto el acceso a un sueldo honroso, ¿no? Como diría Benito Juárez, para vivir en la honrosa medianía. Y aquí se dice, y se dijo al principio del actual gobierno, es que los principales expertos y todos se van a ir al sector privado por la reducción de sueldos. Y hoy los vemos y no, ahí están. Y los que están, que han incluso salido a petición de los nuevos servidores públicos entrantes, pues están incluso interponiendo recursos, porque aunque sea con el sueldo actual no se quieren salir, porque la iniciativa privada no tiene capacidad de absorción, y tampoco porque necesariamente fueron los más talentosos, sino pues porque llegaron, como sabemos todos en este país, pues por relaciones públicas, relaciones políticas, relaciones amistosas, etcétera. Y aquí México tiene una gran reserva. Yo fui uno de los beneficiarios de ella, de poder estudiar en el extranjero, en una buena universidad, con cargo al pueblo de México a través del CONACYT, y no fui yo solo, fuimos muchos. Y en este sentido los sueldos que se ganan en las universidades son sensiblemente inferiores que los que se gana en la actual administración con los nuevos sueldos. Entonces genera incentivos para que esta gente, que además fue formada con los recursos de los mexicanos, pues participen al servicio de los mexicanos. Y entonces por ese lado yo no le veo, pero tenemos gente en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, formada desde hace más de 10, 15 años. Tenemos, diría yo, miles de doctores altamente calificados que habían o están todavía algunos desaprovechados en universidades, en algunos centros de investigación que no son los mejor remunerados. Y entonces ahora se está aprovechando poco a poco de esa reserva de talento, de gente formada en el extranjero, y que además costó varios millones de pesos y de dólares por su propia preparación fuera de... ¿Bueno? Sí, le escuchamos, doctor, adelante. Perdón. Y entonces yo creo que en esa lógica, para un académico que gana en promedio 50, 60 mil pesos, pues tener un sueldo de 100 mil pesos, pues es casi prácticamente el doble. Por supuesto que va a estar feliz. Claro. Pero entonces esto también habrá que verlo desde esa perspectiva. Doctor Ernesto Villanueva, pues ojalá sea una norma que en el futuro, pues los que hemos recibido algo de beneficio del gobierno, la educación pública, pues veamos como un objetivo regresar, retribuir lo mucho que nos ha dado esta nación. Doctor Ernesto Villanueva, candidato a comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Doctor, le deseamos mucha suerte y esperemos que pues nos siga acompañando aquí en Los Productores. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, me gustó mucho, doctor. Bien, ¿verdad? Claro, contundente, preciso, no esquivaba las preguntas como a veces ocurre, y preguntas que tenían su jiribilla. Bien, muy bien, de frente, transparente, claro. Creo que es la gente que necesita el INAI y que necesitamos en el gobierno, ¿no? Hay llamadas, mi querido Así Ricardo. es, a ver, yo tengo algunos mensajes, mira. Venga. Alex Reynolds, un saludo a todos los de la mesa, un excelente programa. A Eugenia Roel, buenas tardes, saludos a todos, como todos los días, muy interesante el tema. Arturo Alcántar,
¿por qué no sale el programa por las noches? Yo estoy en Wisconsin, extraño tanto el programa. Vamos ahorita a hablarle yo al también, productor. caray, Sí. todavía me dan las 9 de la noche y me siento como león enjaulado, digo, yo tengo algo que hacer. Gisela López, saludos. Mi Gisela, te mando un beso. Inés Romero, excelente programa, muy bien llevada la entrevista con preguntas inteligentes. Claro, si como está, no ves en los medios. está mi ¿Cómo querido ves? Ricardo Silva, caray, faltaba No, menos. bueno. Mira, Guillermo Pérez Cepeda, buena entrevista, son otros tiempos, saludos fraternos a Ricardo Silva, un abrazo fraterno igualmente, Emilio Pérez Cepeda. Sí. Mamasa, así se llama. Sí. Saludos, amigo Edgar. Edgar Fernando Cruz, tu amigo Mauricio Sánchez de la Universidad Hispano-Mexicana te saluda. Mauricio Sánchez Arquís, que no solamente era mi compañero, era mi maestro de teatro y mi director de teatro. Hicimos teatro juntos mucho tiempo. Un extraordinario hombre de una literatura, de un conocimiento sencillo pero profundo. Jorge Luna, saludos desde Little Rock, Arkansas. Bueno, pues Jorge, un abrazo también. A ver cuándo invita. A ver cómo lo Arkansas. invita. Bueno, pues suena rock ya eso, ¿no? Pues el hecho es que Edgar, también nosotros debemos como ciudadanos insistir en que se nos digan las cosas. Así es. Y también que se nos digan las cosas como periodistas, quienes son periodistas. Yo no me considero un periodista, yo me considero un comunicólogo, un comunicador, sí, un hacedor de medios, un creador, un búsqueda de información. Yo creo que el periodismo y quienes comunicamos tendremos que ser más rigurosos cada vez, llevar información fidedigna, bien confirmada, y cuando haya posibilidad de citar la fuente, como en este caso fuentes del INAI, vale la pena decir según fuente del INAI y reiterar sobre eso, porque a veces la facilidad de palabra, a veces la libertad de expresión también tiene sus excesos y nos confunde y nos lleva a territorios que nos meten unos vericuetos que después cuesta mucho trabajo salir de ellos. Mira, te responde Mauricio Sánchez, de Universidad Hispano-Mexicana. Qué honor tus palabras. Ándale, mi querido, no, él sabe que es verdad, que es cierto, un gran maestro de teatro, de verdad. Y lo cierto es que a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que gente como el doctor Ernesto Villanueva ahora sí que no le saque, que diga yo le entro porque yo tengo esta ética, esta moral de servir a las instituciones, pero sobre todo también que no sea un pretexto el hecho de que tengo ahora sí que trabajar, tengo ahora sí que mostrar credenciales, el hecho de que no quiera yo servir o pertenecer a una institución, porque ahora sí tienes que mostrar, o deberías demostrar, que sabes y que mereces ese lugar. Sí, y que no van por el dinero, no van por el billete, ¿no? Está muy claro, y que tienen compromiso, han llegado a un nivel de reconocimiento profesional, han llegado a un nivel que ahora buscan satisfacción. Ese es el gran pago, ¿no? Es otra vuelta, es otra forma de ver el servicio público, otra totalmente, ¿eh? Hace unos días vimos a los candidatos para la Comisión Federal de Electricidad y uno tras otro fue bateado. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tenían ni la preparación ni los conocimientos. Y no de energía, ¿no? La Comisión de Energía, perdón. Sí, de energía. Es importante que como sociedad sepamos que sí, ahora sí, apostamos porque haya gente preparada en los puestos clave. Sí, le pregunta a Xóchitl Gálvez, ¿no? A un candidato, le pregunta, ¿qué es un cel? Y el otro le dice, pues un cel es de su celular. Y la otra que llevaba la definición sacada de internet, no, bueno, no, tampoco, ¿no? Pero es que antes así era. Antes, a ver, ¿qué tienes que hacer de 8 de la mañana a 6 de la tarde? No, pues nada, pues entonces ya tienes trabajo y te daban ahí el puesto y a veces hasta dabas parte del sueldo. Ahora, te ponía, ¿no? Andrés Manuel habló sobre el presidente de la Comisión de Energía, que tiene conflicto de intereses, y me parece que hoy presentó algo, vamos a documentarlo bien y luego hablamos de ello, pero habló que tenía conflicto de intereses el presidente de la comisión en el Senado, o sea, que estaba ahí en esa mesa, que por estaba cierto. ahí en la mesa, sí, claro. Pues, hombre, caray, sigue la mata dando. Pues es que desafortunadamente la cosa aquí está tan turbia que tantito que muevas el agua, bueno, pues te vas a encontrar ahí una bola de guijarros que pues tienen que sacudirse, esa agua tiene que ser cristalina, por el bien todos, pues al final de cuentas el beneficiado va a ser el país. Mira, nos contesta Jorge Luna de Little Rock.
Cuando gusten, hago honor a nuestro muy mexicano dicho, mi casa es tu casa. Ah, qué bien. Solo traigan su ropa y aquí hay cama y comida. No bueno, vayas a ir hombre. desnudo, tienes que llevar tu ropa. Bueno, pues yo tengo que conseguir la visa, que hace un rato que no voy para Estados Unidos, y sinceramente, con todo respeto, me da una flojera ir a sacar la visa. Y esas maltratadas que te ponen en la embajada. La última vez que la saqué, ¿Cómo crees? unas maltratadas espantosas, claro, sí. En fin, y he tenido mucha flojera de... Sí, es un trámite hacerlo, engorroso, sí. es un trámite feo, y sin embargo hay que tenerla. Hay puntos interesantes en Estados Unidos, ciudades bellísimas, y hay también cosas buenas en Estados Unidos, sistemas que hay que aprender, instituciones que en Estados Unidos funcionan muy bien, ¿no? Bueno, ellos tienen sus oficinas de asuntos internos, internal, no recuerdo el nombre ahorita, Affairs, Internal Affairs que ellos tienen, en donde pues revisan cada una de las instituciones y que no haya corrupciones, etcétera, ¿no? Sí, no, hay cosas muy buenas, muy sanas en Estados Unidos que hay que aprender, y otras no tanto, ¿no? Y hay ciudades maravillosas, como rápidamente las que conozco y que me fascinan, como San Diego, como Miami, Nueva York. Los Ángeles no me gusta tanto, pero bueno, tiene su encanto. San Francisco, Chicago, son ciudades, Washington sin duda, ¿no? Y el Potomac. Mira, lo bueno de Los Ángeles es que pides tacos y cualquiera te sabe decir dónde hay tacos. Bueno, a mí me veían y me hablaban como en chino, pensaban que era vietnamita. Bueno, pues este ha sido Los Productores, una emisión más. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes. Nos escuchamos el día de mañana aquí a las 3 de la tarde, Edgar Cruz. Muchas gracias, Ricardo. Y esperemos Qué gusto que estar ya contigo. mañana el conductor de este programa, William Yarmes, esté aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. No se quede sin escuchar redam.mx.